Las neurociencias han demostrado en los últimos tiempos que, consecuencia de 500.000 millones de años de evolución humana, tenemos un cerebro formado, por así decirlo, por 3 pisos. Un primer piso, que es el cerebro reptiliano, que más o menos representa el 5% del cerebro y que tiene más o menos 2 componentes importantes, el tronco encefálico y el cerebelo. Sobre él se erige el llamado cerebro mamífero, o también llamado límbico o emocional. Y sobre este último, ya lo que es propiamente el cerebro humano. Y ha demostrado que el 95-99% de la conducta humana obedece a un instinto que es el instinto de supervivencia. Sencillamente, cuando identificamos del medio ambiente un estímulo que es pro supervivencia, que nos da placer, eso nos produce acercamiento. Pero cuando interpretamos que el estímulo que viene del medio ambiente es contrario a la supervivencia, tenemos reacciones de lucha o de huida. Y eso pasa con la evaluación de desempeño docente. Desafortunadamente, por eso es imprescindible permanentemente hacer labor de socialización, labor de sensibilización de la necesidad que tenemos de acabar de suscribir esta política educativa, que es compleja, que es muy compleja, pero al mismo tiempo muy necesaria. Y quisiera partir entonces para dar un argumento más de por qué la considero necesaria. ¿Cuáles son las grandes demandas que las sociedades modernas le hacen a la educación? 3 grandes demandas. Lograr una educación de calidad, que al mismo tiempo sea con equidad y con inclusión. Lo que se resume en una frase muy concreta, muy manejada por todos los organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas, que dice así: educación de calidad para todos. Les hago notar que esta demanda no se le hace a la salud, a los servicios de salud. Cierren los ojos y piensen 2 segundos qué mundo distinto tendríamos si se le pidiera y se concretara a los servicios de salud que fueran de calidad, con equidad y con inclusión. No morirían personas por no tener prevención, seguros médicos, etcétera. Sería un mundo diferente. Hoy no es así. Hoy mueren personas en nuestras naciones simplemente por no tener acceso a servicios adecuados de salud. ¿Y por qué entonces justamente las sociedades empiezan por pedirle esto a la educación y no a otro sector social? Porque sin lugar a dudas es la educación el sector capaz de anticiparse a la sociedad que necesitamos y soñamos. Por esa razón, esto hay que verlo como una oportunidad de desarrollo, como un gran desafío, que no queda de otra manera que, para poderlo cumplir, entonces conducir la educación por cauces científicos, lo que significa que no nos sorprenda nada, sino que preveamos, porque dirigir es prever. Para eso es imprescindible, como estrategia general, lograr tener un diagnóstico integral y fino de la calidad educativa permanentemente. A partir de ese diagnóstico y sobre esa base, ser capaces de soñar, hacer prospectiva de la educación de la escuela deseada, siempre con objetividad, pero al mismo tiempo desafiante. Y solo así entonces trazar las estrategias que sean asertivas y que nos lleven de la escuela, de la educación real que tenemos, a la educación soñada. Esa sería la mejor manera de lograr que efectivamente no nos sorprendan los resultados del CINCE, del PISA, ni los resultados de la evaluación de desempeño docente, sino que sepamos anticiparnos a esos resultados. Y por supuesto, ese diagnóstico integral, fino, debiera dar cuenta de las principales categorías de la pedagogía. Hablo de aprendizaje, hablo de enseñanza, hablo de desarrollo, hablo de formación. En ese contexto es que se ubica la evaluación de desempeño docente. Esencialmente, un proceso que nos debe llevar a tener un diagnóstico claro acerca de cómo aprenden los niños, cómo enseñan los docentes, cómo es el desarrollo profesional de los mismos y cuál es su formación. Entonces, en la República Dominicana específicamente, cuando fuimos a iniciar este proceso,
que se decidió que tuviera 2 etapas, se decidió dividirlo en un primer momento de evaluación de desempeño de los docentes de aula y un segundo momento que recién termina de evaluación de lo que hemos dado a llamar otros cargos docentes. En general, el propósito esencial es al mismo tiempo formativo y sumativo, en la medida que por un lado se aspira a poder incentivar la labor de aquellos que cumplen determinados estándares de actuación profesional y al mismo tiempo, pues, diagnosticar esa calidad de desempeño. Se lograron evaluar 83.135 docentes. Ha sido un colosal esfuerzo si se tiene en cuenta que se pudo ir a más de 61.000 clases, aulas, y tocarlas con la mano y participar con el docente de su clase durante 45 minutos. Vamos a hablar unos minuticos acerca de cómo fue la evaluación de desempeño de los docentes de aula. Esta constó de 5 acciones evaluativas. La primera, la observación de los 45 minutos de una clase que no fue del todo avisada con mucho tiempo, sino que se le dijo en esta semana se va a su escuela y podía tocar cualquier clase. En segundo lugar, la evaluación de la planificación de esa propia clase que se observó. Un ejercicio de rendimiento profesional, al decir de Linda Darling Hammond, pero que se sabe que es una prueba de carácter pedagógico. La autoevaluación y la evaluación realizada por el director y su equipo directivo. La peculiaridad aquí en Dominicana es que la decisión de la Comisión Central de Evaluación de Desempeño fue que estas 5 acciones evaluativas tributaron a lo que es la evaluación asociada al incentivo. Pero para fines de diagnóstico, finalmente se determinó utilizar 3 acciones que son la observación de clase, la evaluación de la planificación y el ejercicio de rendimiento profesional. Esas acciones se llevaron a cabo con un conjunto de instrumentos. Un primer instrumento se dio en llamar matriz para retroalimentar la práctica pedagógica. Es un conjunto de indicadores que van entre 22 y 27 indicadores. Se hicieron 7 matrices distintas para evaluar docentes de distintos niveles del sistema educativo dominicano. Esa matriz se conseguía la consistencia externa de sus indicadores a través de una rúbrica que situaba la evaluación de cada uno de los indicadores en 4 puntos de una escala. O sea, el indicador podía ser evaluado como destacado, competente, básico o insuficiente, para lo cual se elaboraron un conjunto de descriptores muy precisos que decían qué debería ocurrir en el aula para que el indicador fuera evaluado en cada uno de esos puntos de la escala. Una lista de cotejo destinada a evaluar la calidad de la planificación, la autoevaluación con una pauta general común para todos los docentes y una pauta para realizar la evaluación de los directores, el equipo directivo, finalmente el ejercicio de rendimiento profesional. ¿Desde dónde se construyeron estos instrumentos? Desde la intersección entre la práctica de aula o didáctica general, como se le quiera llamar, y los estándares de desarrollo profesional y evaluación de desempeño docente elaborados y aprobados en el año 2015 por el Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana. O sea, para la didáctica general lo que se hizo fue estudiar los principios, funciones didácticas y operacionalizarlo en un conjunto de invariantes de buena clase, con independencia de si era de una asignatura u otra, con independencia de la especialidad que se fuera, y del conjunto de estándares aprobados por el Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana. Se tomaron las 4 dimensiones, se tomaron los 10 estándares y una selección del 46% de los indicadores. Para fines ya más finos de diagnóstico, hay que decir que los evaluadores más importantes fueron el par evaluador y los aplicadores. Sobre el primero recaía el 80% del peso de la evaluación. El par evaluador es una figura, un docente destacado,
de reconocido prestigio que se seleccionó para que actuara como evaluador de la clase y de la planificación. Se seleccionaron alrededor de 700 pares evaluadores y se utilizaron en la práctica unos 635. Los que no se utilizaron fueron porque no fueron certificados. Fueron sometidos a un proceso de capacitación y de certificación. Un curso de 12 horas donde se les orientaba acerca de toda la lógica teórica y práctica de este sistema o de este ejercicio de evaluación de desempeño docente. Antes formamos a unos 22 enlaces, que fueron las personas que multiplicaron nuestra experiencia en formar entonces esos pares evaluadores. Aquí entre ustedes están la mayoría de esos señoras y señores que fueron los enlaces y que de verdad jugaron un papel determinante en el éxito de esta tarea. O sea, vaya en mi nombre un reconocimiento público para estas personas que actuaron como enlace. Hay que decir que desde los primeros momentos nos planteamos tomar distancia de los errores más comunes que se han cometido históricamente al evaluar docentes. Dentro de ellos, el uso insuficiente de estándares, ya dijimos que sí, nos planteamos usar estándares, la indeterminación de criterios claros, válidos y aplicables, la falta de capacitación de evaluación de los evaluadores, la no consideración del contexto del aula, la ausencia de base teórica, todo lo contrario. Lo que hicimos fue tratar de tomar distancia de todas estas cuestiones que aparecen recurrentemente en la literatura al uso sobre este tema como errores más comunes que se cometen al evaluar desempeño docente. Por otro lado, no logramos del todo, a pesar de las advertencias, a pesar de la insistencia, tomar distancia del error de lenidad, que se sabe que es la tendencia de algunos evaluadores a sobreestimar el sujeto que juzgan. Y en este caso, nosotros tenemos que reconocer que tuvimos dificultades con los directores. Una parte importante de los directores sobreestimaron a los docentes que estaban juzgando, y en esto puede ocurrir muchas cosas. En primer lugar, había en juego mucha plata. El incentivo asociado al desempeño era muy alto. Hay que decir que oscilaba entre el 5% sobre el salario básico y el 30%, ¿no? 32%. O sea, 5, 17, 24, 28, hasta 32% se podía llegar. Y por otro lado, sabemos la debilidad de algunos directores que ante la falta de evidencia por no hacer una buena gestión pedagógica y curricular, pues deciden darle el máximo o cerca del máximo por no tener elementos para bajar la calificación. Y el otro error, el efecto de halo. Este se pudo paliar con un sistema de instrumental bastante completo, pero el primero, reconocemos que tuvimos dificultades. Respecto a los principales desafíos de la evaluación de desempeño de aula, miren, en cada paso del algoritmo para hacerlo hubo sus contrariedades que es bueno comunicarlas. Sobre la preparación de los evaluadores, nosotros les explicamos que hacíamos un curso de unas 12 horas, de 12 a 16 horas para cada par evaluador. En ese curso se estudiaban los instrumentos después de estudiar la teoría que guiaba su construcción y se ponían en práctica. Por ejemplo, cada par evaluador tenía que observar 4 videoclases completas y calificarla con el sistema instrumental destinado para ello. Definíamos que la evaluación tenía que ser un proceso justo y que esto presuponía que no fueran ellos como evaluadores ni tolerantes ni implacables. Y esa idea la operacionalizábamos en que en el puntaje que otorgaban no se desviaran ni por encima de la media que el grupo daba, el grupo de observadores, más una desviación estándar, o quedaran por debajo de la media menos una desviación. Los que sostenidamente en las 4 o 3 de las observaciones de clase videograbadas actuaban así como tolerantes o como implacables, quedaban no certificados y no se aprobaron. Hay que decir que alrededor de 68 a 70 no fueron certificados y no pudieron participar como pares evaluadores. Además de esto, había mecanismos de monitoreo permanente. Había un parte diario de las clases que se observaban
que permitía regular a los enlaces si había algún par evaluador que estaba sobreestimando como tendencia a los docentes que estaba evaluando, y entonces se producía una visita del enlace para visitar de conjunto con el par evaluador y hacer una triangulación respecto a la observación que permitiese sencillamente cautelar objetividad. Fueron de las medidas que se tomaron en cuenta. Respecto a la elaboración del sistema instrumental, fue una etapa bien compleja, se hicieron más de 30 instrumentos, la verdad es que fue un trabajo desgastante y profundo, pero se consiguió. Y el otro tema que realmente provocó dificultades, es un tema especial, es el de la base de datos. Nosotros recomendamos enfáticamente, si nos preguntan qué cosas harían diferente, jamás tomen una base de datos que esté disponible sobre los docentes, porque todas tienden a ser incompletas. Este ejercicio necesita construir una base de datos específica que dé cuenta de los datos esenciales de la profesión docente y que por tanto permita después abrir los hallazgos a todo lo que sea necesario para profundizar en el diagnóstico. En cuanto a los tipos de resultados de esta evaluación, hay muchos y muy útiles. El puntaje obtenido por cada docente, el puntaje promedio y su desviación estándar a nivel de escuela, de distrito, de región, el porcentaje de docentes alcanzados, o sea, la categoría alcanzada por cada uno de ellos y por cada uno de los distritos de las regionales educativas y de nación. Se hizo un análisis de clúster muy interesante que permitió clasificar el desempeño colectivo de las regionales y de los distritos, y hoy sabemos cuáles son, por ejemplo, los 16 distritos del país que están más deficitarios en cuanto a su desempeño docente. Los principales aciertos y desaciertos didácticos cometidos en las clases, las principales debilidades cometidas en la planificación, los contenidos pedagógicos más deficitarios según el ejercicio de rendimiento profesional, y todo lo anterior se conoce hoy con precisión a nivel de escuela, de distrito, de región y de nación. Y, importante, se logró hacer un informe individual de los resultados para cada docente, y se está en el proceso de entrega de ese informe, y a cada una de las más de 6.000 escuelas un informe de resultados de la escuela. Para que tengan una idea de lo que se puede obtener con este tipo de trabajo, aquí tenemos los indicadores de la matriz o pauta para retroalimentar la práctica docente, donde más del 50% de los docentes tuvo un desempeño básico o insuficiente. O sea, si nos preguntan qué es lo que menos bien hacen en su práctica de aula hoy los docentes dominicanos, podemos decir, no todos activan en sus alumnos los conocimientos previos que son necesarios para que comprendan los contenidos que se tratarán en la clase. Se evidencia, o no siempre se evidencia, que existen normas claras de convivencia en el grupo de alumnos y que estos las respetan. No siempre se hace un uso óptimo del tiempo destinado a la clase. Con determinada frecuencia los recursos didácticos no son los óptimos. Además, no siempre se relacionan los contenidos tratados con otras asignaturas. Cuando un alumno no responde correctamente a una pregunta, ejercicio o actividad orientada por el docente, no siempre éste le brinda suficientes niveles de ayuda para que reflexione y corrija su error. Además, con frecuencia no utilizan los errores cometidos como ocasión propicia para profundizar en el aprendizaje. Y finalmente, no siempre se hace un cierre adecuado de la clase. Todo eso, ¿a qué tributa? Al no aprendizaje, sin lugar a dudas. Si queremos saber por qué tenemos los lugares que ocupamos en el PERCE, en el CERCE, en el TERCE, en el PISA, en fin, ahí está la clave. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer entonces para mejorar su desempeño? Pues volcarnos sobre esto a resolverlo desde la formación inicial y después la capacitación en servicio. De manera que todos corrijan sus errores. Y esto lo tenemos abierto a distrito, regional, escuela y docente por docente. Respecto de otros cargos docentes, ya voy terminando, se evaluaron 11 cargos distintos: directores, subdirectores, coordinadores pedagógicos, orientadores y psicólogos, bibliotecarios, técnicos docentes, secretarios docentes, dinamizadores TICs y coordinadores docentes. Lo más
trascendente y la tendencia más clara en la evaluación de estos otros cargos docentes es que cuando usted grafica sus resultados encuentra tres curvas distintas. Una curva bajita, que es el ejercicio de rendimiento profesional. Una curva intermedia, que es la evaluación hecha por el jefe inmediato superior. Y una curva con resultados superiores, que es la autoevaluación. O sea, clara diferencia entre cómo me ve el jefe, cómo me veo yo y lo que realmente sé y domino. Lo cual dice claramente qué es lo que habría que hacer para mejorar el desempeño. Digo entonces dos lecciones aprendidas. La primera, que se evidencia que resulta posible evaluar de manera pertinente el desempeño de los docentes si existe la necesaria voluntad política para ello, como existió acá, además de la posibilidad financiera y la disponibilidad técnica para hacerlo bien. El ministro insistía ayer en la tarde en que ya había un acumulado de 45.000 docentes dominicanos que desde su egreso de sus universidades no habían cobrado incentivos, cuando la ley prevé que haya evaluación cada 3 años y que ésta se asocie a incentivos. Y en segundo lugar, la observación de clases, la evaluación de su planificación y el ejercicio de rendimiento profesional en esta evaluación de desempeño docente 2017 han sido capaces de capturar la necesaria varianza del desempeño de los mismos para que el ejercicio resulte realmente justo, válido y fiable. En cuanto a conclusiones, hay que decir que la planificación de las clases fue la acción evaluativa más afectada. Los datos más bajos están ahí. La debilidad esencial que tiene el sistema dominicano hoy es la no adecuada planificación de las clases. Y esto es importante, muy importante. A veces los sistemas se equivocan porque no cautelan tiempo para que el docente planifique. Y sencillamente hay una tremenda diferencia entre nuestros países y los países de la OCDE, excluyendo a Chile. Usted toma cuál es el contrato laboral anual que tiene un docente en los países de la OCDE y en promedio tienen alrededor de 700 horas lectivas, o sea, horas frente al niño. Chile tiene como 1.200, ¿verdad, Hugo? Bueno, pasemos por la mirada por los países y van a darse cuenta que prácticamente el contrato de 44 horas semanales no hay apenas horas para la planificación prevista. O sea, pareciera que sobrara la planificación y que el acto educativo no sea por definición un acto que se planifique, conscientemente planificado, organizado, dirigido. El análisis de clúster, como decía, permitió identificar a Bauruco como la regional que hay que darle una atención focalizada, esmerada y privilegiada, porque tiene hoy por hoy las debilidades más serias en la calidad de la enseñanza y la educación. Mientras que se ubicaron 16 distritos como los más deficitarios en este tema. Te lo dije, se verifica una clara tendencia, ya lo dije, a sobreestimar el desempeño de los docentes cuando se utiliza la autoevaluación. Todos se creen billetes de 20.000 cuartos, cuando sabemos que no es verdad. El ejercicio de rendimiento profesional fue el instrumento que evidenció las mayores falencias de los docentes evaluados que se desempeñan en otros cargos. Los coordinadores docentes, los directores, subdirectores, orientadores y psicólogos, en ese orden, son los que presentaron el desempeño más bajo. En cambio, y esto es importante, los coordinadores pedagógicos mostraron el mejor desempeño. Son una gran potencialidad que, bien dirigidos, deben ayudar al cambio educativo en la República Dominicana. Concluyo así, yo creo que hoy la República Dominicana tiene en sus manos un tesoro que es el resultado de este ejercicio evaluativo y que a partir de él podrá dar cambios permanentemente si somos consecuentes con que lo principal ahora no es estos eventos, es tomar los resultados para el cambio educativo en la escuela, tomar todas las herramientas para usarlas en la toma de decisiones que nos lleve a mejorar la calidad educativa, como es el sueño de todo docente dominicano. Así que doy las gracias por darme la posibilidad de que hoy
por casualidad, día de mi cumpleaños, pase mi cumpleaños. Pase mi cumpleaños como un misionero de la educación, que es lo que me gusta hacer. Gracias.